No hay problema. ¿Sí? ¿Esperamos un momentito? Gracias. Estamos todos preparados. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda posterior al Consejo de Gobierno, en la que nuevamente damos un paso más en nuestra apuesta, en la apuesta de nuestro Gobierno, del Gobierno de la presidenta María Guardiola, por el empleo de calidad, un elemento que consideramos, como bien saben, esencial para el desarrollo de nuestra tierra. Y lo hacemos convocando el programa Empleo Estable para fomentar las contrataciones indefinidas. Para ello, vamos a ayudar a las empresas, que son las auténticas generadoras de empleo, a afrontar el coste de los gastos salariales. Este programa fue un éxito en la anterior convocatoria. Concedimos 5.657 ayudas y tuvo una inversión de 28 millones de euros, un aumento en ese momento de un 75% con respecto a la partida de la anualidad anterior, del año 2023. Este año continuamos aumentando este presupuesto y lo elevamos hasta llegar a la cifra de 32 millones de euros, 4 millones de euros más que en la convocatoria anterior. Estas ayudas podrán pedirlas tanto las empresas que hagan una contratación indefinida inicial como las que conviertan un contrato temporal en un contrato indefinido. Además, en este plan introducimos 2 nuevos programas que van a enriquecer el mercado laboral extremeño. Por un lado, el bono Impulsa Futuro, para apoyar la contratación indefinida de parados de larga duración que hayan superado antes la parte formativa de este plan dual. Y, por otro lado, el bono Impulsa Defensa, que promueve la contratación de exmilitares mayores de 45 años una vez finalicen su compromiso con las Fuerzas Armadas. Como saben, como recordarán, estas novedades fueron una promesa de la presidenta María Guardiola en el debate del Estado de la región, que hoy se hace realidad. En cuanto a los importes de las ayudas, estas oscilan entre 5.500 euros y 24.300. Varían en atención al programa al que se acojan las empresas y en atención a los tramos salariales de los trabajadores. La ayuda mínima es esa a la que me he referido, 5.500 euros, y se va a conceder a las empresas por contratación indefinida de un trabajador con salario mínimo interprofesional. La ayuda máxima son los 24.300 y se va a conceder a las empresas que ejerzan actividades consideradas como prioritarias, que participen en el bono Impulsa Futuro y que contraten para reunir todo el beneficio a mujeres víctimas de violencia de género. Estas medidas responden a la política de nuestro Ejecutivo, de nuestro Gobierno en materia laboral, que, como ustedes bien saben, se fundamenta en priorizar y en centrar toda nuestra atención en esos colectivos que tienen mayores dificultades de acceder al empleo, en retener, por supuesto, a nuestros jóvenes, en captar nuestro talento, en lograr que tengan oportunidades laborales en nuestros pueblos y que no se vean obligados a salir a buscar un empleo fuera de nuestra región. Por supuesto, también en apoyar a nuestras empresas y autónomos, que son verdaderamente los que hacen posible que se genere ese empleo y esa riqueza en Extremadura. Y junto al empleo nos preocupan y mucho la prestación de los servicios públicos de calidad, y saben bien que la sanidad pública es una de las prioridades de nuestro Gobierno. Siempre y cada día trabajamos para que los extremeños reciban la mejor atención posible, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista humano.
Se trata de cuidar a los pacientes, pero también, por supuesto, atender y cuidar a las personas que pasan ese trance junto a ellos, a las personas que los acompañan, a las personas que los cuidan. Por eso pusimos en marcha el Plan de Humanización del Servicio Extremeño de Salud. Con este plan buscamos realizar de una manera más cercana y amable la atención sanitaria. Este plan pretende que los hospitales sean lugares donde los que, además de curar, que es el carácter prioritario y principal, pues también escuchemos y acompañemos y atendamos el lado emocional de los pacientes y de los familiares que pasan este trance con ellos. Una de las líneas de actuación de este plan de humanización es mejorar los espacios sanitarios, haciendo que estos espacios sean más cómodos y agradables para quienes deben pasar tiempo en los mismos. Con esa idea, les anuncio que hoy hemos autorizado la renovación de los sillones para pacientes y acompañantes en todos los hospitales de nuestra región. Todos los hospitales extremeños van a contar con nuevos sillones para pacientes y familiares. Para ello vamos a invertir 2,6 millones de euros en sustitución de los actuales, que como bien saben pues están anticuados, y vamos a cambiarlos por unos mucho más cómodos y reclinables. Es una renovación del mobiliario que no tiene precedentes en nuestra región para garantizar el bienestar y el descanso en situaciones muchas veces muy delicadas y complicadas. Con esta medida damos un paso más para que la estancia en el hospital sea mucho más llevadera, garantizando el confort y el bienestar de quienes atraviesan estos momentos, sean enfermos o sean familiares. Nuestro Gobierno trabaja para que cada persona que entre en un hospital se sienta atendida, se sienta cuidada y se sienta, por supuesto, acompañada. De la mejora de la calidad asistencial pasamos a la mejora de la seguridad vial, con una medida que viene a reforzar la protección de los motoristas. La Junta de Extremadura va a invertir 2,8 millones de euros en la instalación y refuerzo de los elementos de seguridad que protegen a los conductores de motocicletas en las carreteras regionales. Los trabajos que vamos a acometer afectan a 16 carreteras extremeñas que transcurren por medio centenar de localidades, donde se registran más accidentes. Vamos a trabajar en aquellas en las que se registran más accidentes que ponen en peligro a nuestros motoristas. En muchos casos, saben que esos accidentes se producen por el propio cruce de animales. Hemos seleccionado los tramos a invertir, lo hacemos en base a estudios de seguridad vial que nos permiten establecer cuáles son las rutas más frecuentadas por motoristas y cuáles son aquellas zonas que presentan un mayor riesgo. De las 16 sobre las que se va a actuar, las que más accidentes registran con motoristas son la EX 208, la EX 370, la EX 103, la EX 112, la EX 300 y la EX 322. En lo que va de año se han registrado 23 accidentes con motoristas implicados en Extremadura. Como consecuencia de esos accidentes, 28 personas han resultado heridas y afortunadamente no se ha producido ninguna víctima mortal. Con estas actuaciones queremos, por supuesto, mejorar la seguridad de estos conductores en carretera y en concreto vamos a colocar señales para alertar a los animales de la existencia de una carretera y evitar que crucen y provoquen atropellos o colisiones. Vamos a tratar el pavimento en las zonas con curvas para aumentar la adherencia y evitar la pérdida de control del vehículo. Vamos también a reforzar las barreras de seguridad para proteger a los motoristas en las curvas y vamos a colocar en la vía señales horizontales para alertar a los conductores de zonas de peligro o zonas que requieren de especial atención.
Finalmente, también quiero comunicarle que la presidenta ha propuesto al rector de la universidad que la nueva Facultad de Medicina lleve el nombre del expresidente Guillermo Fernández Vara por su contribución importante tanto en ese ámbito como en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, por su trabajo y por su dedicación diaria a nuestra tierra. Quedo a su disposición para cualquier cuestión o pregunta que deseen formular. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo tengo un par de cuestiones. En relación a esto último que ha dicho, ¿cuál es el trámite que se sigue ahora, la propuesta de la presidenta al rector? Es decir, ¿qué trámites conlleva ahora para que eso se lleve a efecto? Y luego le quería preguntar por la huelga de educación de hoy, dos cuestiones sobre ese asunto, si tienen algún dato ya de seguimiento hasta ahora, ¿Sí? Y si ha habido algún acercamiento de posturas entre la Junta y sindicatos o no ha habido ningún avance respecto al último que ya conocía. Muy bien, muchas gracias. En cuanto al trámite, hemos iniciado hoy con esa conversación de la presidenta con el rector de la Universidad de Extremadura. El rector, por supuesto, ha mostrado su predisposición y ha agradecido la propuesta a la presidenta, y ahora se realizará pues toda esa tramitación administrativa para que esa facultad, esa maravillosa Facultad de Medicina de la que vamos a beneficiarnos muy pronto todos los extremeños, pues lleve el nombre del presidente. Le iremos detallando cada una de estas actuaciones a medida que avance. Lo que le queremos comunicar es hoy esa iniciativa que ha tenido lugar por parte de la presidenta y que ha sido muy bien acogida por el rector de la universidad. En cuanto a la huelga, los datos que manejamos arrojan que un 36,40% de los docentes la han secundado, un 63,60% de estos docentes han acudido a sus centros de trabajo, no han secundado esta huelga. Y en cuanto al acercamiento, pues iniciar, por supuesto, o volver a repetir que desde un primer momento ha habido conversaciones permanentes con la Consejería de Educación, que ese diálogo se ha mantenido a lo largo de estos últimos meses y en estas últimas semanas. Saben bien cuál fue la propuesta de nuestro Gobierno, que era incrementar ese sueldo en 80 euros al mes, en 14 pagas. Esto supone 1.120 euros al año y el impacto presupuestario de esta medida llega casi a los 23 millones de euros. Esta medida no está hoy en vigor, no está ya este dinero en el bolsillo de los docentes porque fue rechazado por los agentes sociales, porque fue rechazado por los sindicatos. Predisposición toda para negociar desde un primer momento soluciones encima de la mesa, cifradas en ese impacto, en esos 23 millones de euros de mejora salarial de los docentes extremeños. Por supuesto que los servicios públicos son una prioridad para nuestro Gobierno y esto es un ejemplo de ello, y abiertos a retomar esa negociación y a solventar esta situación lo antes posible. Pero recuerden las cifras que no fueron aceptadas por los sindicatos y que eso ha impedido que a día de hoy esos docentes cuenten con esa mejora salarial, y también incidir en las mejoras en el desempeño profesional que han sido aprobadas. Saben que ha habido una reducción de las horas lectivas, saben que se han concentrado esas jornadas para que puedan conciliar mejor y para que puedan atender, por supuesto, a sus compromisos profesionales y familiares de la mejor forma posible. Permisos de conciliación. Todas y cada una de esas mejoras se han acometido por parte de este Gobierno. Se ha puesto encima de la mesa una mejora salarial de 80 euros al mes en 14 pagas, 1.120 euros y 23 millones de euros, que quiero volver a repetir y que vuelvo a insistir, que no está en vigor porque no ha sido aceptada por los agentes sociales. Por lo tanto, predisposición desde un primer momento para cuidar de lo importante que son esos docentes que trasladan esos conocimientos tan necesarios a los alumnos extremeños. Sí, por parte de, siguiendo con el tema de la huelga, sí. Los docentes o sus representantes señalan, tanto uno, que era una promesa electoral de Guardiola que llegar a la media estatal, a la media del resto de regiones, con lo cual de ahí que no acepten esa propuesta de la Junta,
Y yo le quería preguntar al respecto si en el caso de que se aprobaran los presupuestos para el año 2026, que están ahora en negociación, ¿esa cantidad se podría aumentar dentro de esos 500 millones de superávit o de avance que anunciaron más o menos hace 2 semanas? Si se aprueban esos presupuestos, ¿podrían aumentar esa cantidad? Bien, en cuanto a llegar a la media en otras regiones, hemos cifrado cuál fue ese acuerdo. Vuelvo a insistir, 23 millones de euros encima de la mesa para mejorar esas condiciones, pero también les emplazo a que hagan un análisis presupuestario y a que vean cuánto dinero se destina en educación en nuestra comunidad autónoma. Hoy hemos conocido que estamos situados prácticamente a la cabeza de financiación en educación en nuestra región, dispuestos a trabajar, dispuestos a seguir avanzando. La Consejería tiene una predisposición completa para seguir escuchando a esos agentes sociales, pero, como digo, un avance muy importante tanto en las condiciones de desarrollo profesional como cuantitativamente en esas mejoras salariales. En cuanto al presupuesto, dentro de muy poco lo conocerán y verán cuáles son las distintas partidas y el destino de esos más de 550 millones de euros. Sin duda, entre otras cuestiones, mejora de las condiciones de los empleados públicos de nuestra región. Lo avanzaremos en breve. Sobre presupuestos, ¿cuándo Sí. va a tener lugar la segunda ronda de contactos con los diferentes grupos? Bien, pues como sabe, nos emplazamos a un intercambio de documentación, a mantener un contacto abierto y permanente y a que dentro de poco, esperamos esta semana, pues podamos retomar ese contacto presencial. Lo acaecido este fin de semana, sin duda, es muy importante para todos. Comprendemos, por supuesto, que aún no se haya producido pues ese intercambio de documentación que el Partido Socialista se había comprometido a tener. En cuanto lo tengamos, les informaremos de ello y seguiremos estableciendo esa ronda de contactos que queremos tener. Son más de 8.600 millones de euros para nuestra región, de los cuales pues una gran parte, prácticamente la totalidad, se destina a los servicios públicos, a la sanidad o a la educación. Esperamos recibir propuestas que hagan que salgan y que sean aprobadas esas las mejores cuentas con las que va a contar, espero, Extremadura. Y sobre otro asunto, las universidades privadas, Sí. el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo decreto que va a endurecer las normas para hacer una universidad. ¿Eso afectará a la de Extremadura? La universidad que se encuentra ahora en tramitación ya saben que está en la Asamblea y va a ser la Asamblea la que va a tener que dirimir acerca del futuro de esa universidad. Desde nuestro Gobierno hemos realizado todos los trámites para que se lleven a buen puerto pues todos y cada uno de esos proyectos que han sido presentados conforme a la normativa vigente y al proceso administrativo que marca estas autorizaciones. En relación con la norma a la que alude, sí decirle que nosotros hemos planteado alegaciones a esa norma, a ese endurecimiento, porque en realidad creemos que es perfectamente compatible y así yo creo que algún día se verá en nuestra región que tengamos universidades como la Universidad de Extremadura, que es un auténtico referente en muchos ámbitos, que a día de hoy cuenta con la mejor financiación de la historia, una financiación que además va a mejorar en el ejercicio futuro y que es perfectamente compatible con tener proyectos de universidades privadas, porque el alumnado es muy variado y seguro que hay demanda para ello. Presentamos alegaciones a esta norma y el resto va a tener su tramitación tal y como marca la ley. Gracias. Consejera, conocíamos hoy que la minera de Cáceres, la australiana, Sí. ha desmantelado o va a desmantelar la oficina de Cáceres. No sé si esto da alguna señal de enfriamiento del interés de los australianos por la mina de Valdeflores. Sí. Yo lo que le puedo trasladar es el ámbito administrativo en el que se desarrolla todo, el procedimiento en el que se desarrolla. Sabe que han respondido ya a lo que era requerido, se está examinando por parte de la Consejería y en cuanto podamos trasladar más información se lo haremos saber de cuál es el estado en el que se encuentra ese procedimiento administrativo, pleno sometimiento a la ley y al derecho, y podremos trasladar esa información cuando así se produzca. Gracias.
Sí, a raíz de la pregunta del compañero. Sí. Había varios proyectos paralelos dependiendo de esa mina. Me gustaría saber, claro, la situación en la cual se quedarían esos proyectos, sobre todo Navalmoral, Badajoz, que dependían un poco del litio de esa mina en caso de que todo siguiera adelante. Pues incidir en lo que le acabo de trasladar, sin saber todavía pues cómo va a ser resuelto administrativamente, porque se está evaluando por los técnicos de la Consejería esa documentación. Permítame que no haga un ejercicio de reflexión futura sin fundamento en el que pueda pronunciarme acerca de esos otros proyectos. Lo que tenemos muy claro en nuestra región y nuestro Gobierno es que, por supuesto, va a impulsar todo tipo de proyectos, inversiones, empresas que beneficien a nuestra región y que desarrollen y hagan crecer nuestro territorio, que generen empleo y riqueza con el pleno sometimiento a la ley y al derecho. Es lo que en este momento procesal yo le puedo trasladar. En cuanto tengamos información y podamos trasladarla, lo haremos. Bueno, muchísimas gracias a todos.